en la cima de la aurora. Ixca Cienfuegos caminaba entre los miembros sin coyuntura del Esqueleto de México, Distrito Federal. De la Fortaleza Roja de las Vizcaínas al témpano de cemento y baratijas de San Juan de Letrán. Túnel por donde volaban todas las hebras y cáscaras de la noche anterior con el estruendo brutal de lo que nada dice. Cuerpos y papeles, el eco del rumor del cabaret y los pies arrastrados por los pavimentos y las manos de pergamino que acariciaron todos los senos caídos. Mi nombre es Ixca Cienfuegos. Nací y vivo en México DF. Esto no es grave. En México no hay tragedia, todo se vuelve afrenta. Afrenta esta sangre que nos punza como filo de maguey. Afrenta mi parálisis desenfrenada que todas las auroras tiñe de coágulos. Y mi eterno salto mortal hacia mañana. Aquí vivimos. En las calles se cruzan nuestros olores de sudor y páchuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. De Meave al Barbazul, a la Bandida, desprendidos 3 o 4 veces durante la noche, a cambio de 70, 150 pesos, fruta magullada y sin zumo. Al Museo de Cortinas de Hierro, que a esa hora es Madero, museo roto por la espera profunda y olorosa a claveles de San Francisco, por el olvido enhiesto del Palacio de Iturbide. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano. A ver si un día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad. Ciudad puñado de alcantarillas. Ciudad presencia de todos nuestros olvidos. Ciudad dolor inmóvil. Ciudad de la brevedad inmensa. Ciudad del sol detenido. Ciudad a fuego lento. Ciudad con el agua al cuello. Ciudad de los nervios negros. Ciudad de los 3 ombligos. Ciudad del hedor torcido. Cienfuegos caminaba, como era su costumbre, con las manos encajadas en los bolsillos del impermeable negro y los ojos detenidos en un punto sin lugar en la distancia. Distraído solo cuando la arquitectura inevitable o la persona singular, barrenderos, tecolotes, chamacos, ancianas de osamenta negra, cruzaban esa zona de la vida sin relieve. Ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, encarnación de pluma, ciudad terra, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera hundida, ciudad tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Este documental salió en el siglo XXI a la búsqueda de los resquicios de lo que fuera la región más transparente. Hace muchos años, un viajero alemán llamó por primera vez así a la región donde se asienta la antiquísima Ciudad de México. Aquella cuenca hermosa y traslúcida del siglo XIX se ha ido transformando en una enorme ciudad. Y en el siglo XX, el escritor Carlos Fuentes nos volvió a hablar de este sitio como la región más transparente en su novela. La Ciudad de México ha cambiado, pero tiene memoria.
y aunque se empaña y persiste en ennegrecerse, hay días en que llama al viento para recordar su transparencia. Por eso, por esta capacidad de la urbe para reencontrar y exhibir su pasado, hemos decidido recorrer sus calles, sus esquinas, sus edificios, seguros de encontrar huellas de la novela La región más transparente. A través de la voz de los personajes de la novela y del propio escritor, que nos habla de la ciudad donde vivió mientras escribía su primera novela, publicada en 1958, recorreremos la ciudad de entonces. Acompañaremos a los personajes de Fuentes que caminaron, vivieron y murieron en estas calles. Cuando yo nací, la ciudad tenía 1 millón de habitantes y el país 20 millones. Había un anuncio muy famoso que decía 20 millones de mexicanos, no pueden estar equivocados, era una cerveza. Hoy la población que tenía el país entonces la tiene la ciudad hoy. De manera que el desarrollo fue muy, muy veloz. En el momento en que escribí La región más transparente, la ciudad tenía 5 millones de habitantes. Es decir, una cuarta parte de lo que hoy tiene. Y era una ciudad que considerábamos que había crecido mucho, pero que todavía era muy vivible. Yo todos los días, hacia las 11 o 12, salía de la Facultad de Derecho, que estaba en el centro, detrás del Zócalo, y me iba caminando con mi maestro, Manuel Pedroso, algunos amigos, por el Zócalo, la avenida Madero, la avenida Juárez, nos deteníamos en las librerías, estaba la librería americana, estaba la librería francesa, llegamos a la librería inglesa en Villalongín y ya nos dispersábamos. Esto nos tomaba una hora y media de caminar por la ciudad placenteramente, de sentarnos a tomar un café, con encontrar miles de amigos en la avenida Madero. Había un verbo que se llamaba maderear. Y maderear era pasar para arriba y para abajo por la avenida Madero. Todo eso es lo que se acabó. Esa proximidad de la ciudad, esa posibilidad de recorrerla, de estar cerca de la ciudad, de vivirla a pie. Hoy es una ciudad motorizada, ni quien se atreva a caminar prácticamente por la ciudad, pero entonces era esa ciudad muy, muy íntima, si quieres, muy personal, muy vivible y muy conocible. El anciano de bigote amarillo y el bastón de empuñadura de cobre aprovecha el domingo para sacar a su nieto de una casa oscura de la calle de Edison y arrastrarlo hasta el Caballito, donde ambos abordan un autobús Lomas. Y el anciano, con un temblorín intermitente, sienta al muchacho junto a la ventana y, blandiendo el heroico bastón, va señalándole los lugares que ya no están allí. La casa de los Iturbe, la casa de los Limantur, el Café Colón, o los que, aislados, merecen la memoria del anciano, aunque sigan allí. Después del general Díaz, este país se acabó, muchachos, se acabó para siempre. Nos estropearon para siempre esta ciudad, hijo. Antes sí que era la ciudad de los palacios. Mira, era una ciudad que había pasado muy rápidamente de ser una ciudad provinciana. Todavía yo recuerdo el México de mis abuelitas, era una ciudad muy provinciana, de tranvías, en que todo estaba cerca, caminabas mucho, y durante los 40 la guerra le dio a México un ímpetu enorme, un impulso enorme. Europa estaba ocupada por los alemanes, había la guerra, México se llenó de gente muy extraña, empezamos por el rey Carol de Rumanía, la señora Lupescu y sus perritos, y Blumenthal, que inauguró el
Ciros en el Paseo de la Reforma, una espía alemana que se hizo artista de cine que se llamaba Hilda Kruger. Estaba todo el mundo en México, Hollywood se vino a México, Europa se vino a México y se convirtió de golpe y porrazo en una ciudad cosmopolita, pero una ciudad que de repente le quedaban grandes los pantalones. La ciudad era todavía muy chica y muy provinciana para el traje cosmopolita que le pusieron. Ya durante el gobierno de Miguel Alemán, la ciudad se estabilizó más o menos, y más con Uruchurtu y Ruiz Cortines, como una megalópolis más o menos estable, segura, como te digo, dentro de ciertos límites que hoy han sido totalmente rotos. Ixca Cienfuegos camina a través del viejo Mercado Juárez hacia el cuartito de Librado Ibarra, en la calle de Abraham González. Atraviesa los puestos, vacíos después de la compra de la mañana, donde los vendedores se han sentado a consumir algunas sobras de carne resinosa y hierbas entre el olor penetrante de pollos degollados y sangre de Huauchinango que tiñe los pisos y se mezcla con los ríos de agua jabonosa que las mujeres gordas de pelo envaselinado y verrugas negras hacen volar de sus cubetas entre aullidos de perros, mientras las otras mujeres, las recogidas y quietas, no dejan de contar los manojos de tomillo y mejorana, laurel, orégano y epazote. Se deja escuchar alguna guitarra perdida. La modorra la arrastra con dedos de siesta, y los pajarillos en venta cubiertos por un trapo ya no chirrean ni mueven las alas. Los cuerpos van cayendo, pesados, sin postura fija, bajo el sueño. Van a dar las 5 de la tarde. Un gran silencio desciende sobre el mercado. Y Cienfuegos busca el número correcto de Abraham González. Ahora, quienes éramos chavos en esa época, pues mira, hacíamos una vida que ya no puedo ni imaginar. Yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir a la Facultad de Derecho, me recogía un amigo en el Ángel, nos íbamos a la clase del temible Charro Cosío. Charro Cosío daba Derecho Civil y nos llenaba de espanto porque era un hombre implacable, había que saberse el Código Civil de memoria para estar con él. Estaba en la escuela hasta las 11, me iba a la Secretaría de Relaciones, le escribía discursos al canciller Padilla Nervo en esa época, y luego me iba a mi casa o a las 2 de la tarde y escribía La Región Más Transparente de las 3 a las 7. Y luego me iba de parranda. Y la parranda duraba de las 7 a las 2 o 3 de la mañana. Hoy hago eso y me caigo muerto. Pero entonces tenía la energía para hacerlo. Y La Región Más Transparente fue escrita así, en medio de una extraordinaria vitalidad de juventud de 20 y tantos años. Ixca Cienfuegos, filósofo, poeta, intelectual, bohemio, visita a su amigo Robles y observa la avenida Juárez, recordando los tiempos revolucionarios. Los tiempos cuando Carranza o Doroteo Arango pisaron estos terrenos. Ahora nosotros pisamos esta misma calle, recordando a Ixca, a Robles, buscando sus atisbos a este mismo espacio. Rastreamos sus huellas en las memorias del cemento y las paredes. O imaginando las construcciones que ya no están. El Hotel del Prado, con su bar Montenegro, los cafés y librerías que desaparecieron. Aquí está el Caballito, que era un punto de referencia muy claro de la ciudad. Ibas al Caballito, que era el cruce de la avenida Juárez, la avenida del Ejido, Bucareli y el Paseo de la Reforma. Y te dabas cita en el Caballito, y aquí está el edificio que era de don Pedro Corcuera, y que quedó muy amolado con el temblor del año 40 y tantos. Se cuarteó. Al fondo está el Monumento de la Revolución, que era llamada la Gran Gasolinera. Y aquí está nada menos que Joaquín Pardavé, lo veo en el Gran Macaquicos. ¡Ay, lo puedes distinguir! Es Joaquín Pardavé y creo que es la bella Sofía Álvarez, que era una mujer guapísima. Y aquí es cuando necesitamos estas fotos para adentrarnos en esa urbe que ya cambió.
El eje de la calle de Reforma y Juárez giraba sobre el caballito que ya se fue. Desde los vidrios azulados de la oficina de Federico Robles, Ixca Cienfuegos recorre con la mirada la extensión de la avenida Juárez. Ve sobre todo a los hombres y las mujeres de todos los días. Oficinistas, pasantes de derecho, comerciantes, vendedores, choferes, mozos, mecanógrafas, repartidores, blancos, mestizos, indígenas, algunos vestidos con saco, otros de chamarra y camisola, ellas con su aproximación a la elegancia impuesta por el cine, subrayando el gusto local, senos, caderas, y quiere desnudarlos sobre los días que señalan el recuerdo de la misma avenida con otros hombres, pero con los mismos ojos duales, presentes en el origen y en el destino, alineados o mezclados en turba. Los personajes que están en tu novela, ¿no crees que de alguna manera subsisten? Cambiados y matices, pero... Si quieres, pero no es lo mismo. No. No es lo mismo tener todavía una clase que había combatido en la revolución con rifles en la mano. Eso ya no existió. Claro. Eran revolucionarios que habían llegado al poder, como Federico Robles, o que se habían quedado atrás como Pío V y las otras personas que están amoladas por allá. Sí. Era una ciudad de una clase de nuevos ricos en ascenso, no consolidada todavía. Un empresariado muy virgen todavía. No eran las grandes empresas de hoy, ni tenían los recursos de hoy. Eran millonarios de petate un poco, chiquitos. Había habido una revolución política. Tanto el presidente Calles como el presidente Cárdenas habían revolucionado realmente al país, habían creado una nueva estructura política, económica y social, habían dado origen a nuevas clases, el movimiento de los campesinos liberados por la reforma agraria cardenista, del campo a la ciudad, a las fábricas, a través de la expropiación del petróleo, creaba toda una perspectiva nacional de la economía nueva que se reflejaba desde luego en la Ciudad de México, que era la cabeza del país. Las demás ciudades eran muy pequeñas en comparación con la Ciudad de México. En la calle de Berlín, Colonia Juárez, en el departamento de barniz y terciopelo, de vitrinas enchapadas y última sequedad de las siempre vivas, Pimpinela de Obando despierta con los ojos rasgados por la primera luz. Norma Robles había regresado de Acapulco, quemada como un remolino de sol, despojada de todos los requerimientos anteriores que halagaban a Pimpinela, con una fuerza definitiva en cada miembro, un poco demacrada y flaca, pero tensa y total, como un alumbramiento, a decirle que Benjamín, su primo, había sido corrido del banco, y que ojalá y ella, y toda su runfla de muertos de hambre, se murieran de hambre. Así le dijo, y arqueó la ceja y añadió: «Mira, bebesona, yo no soy de ninguna familia Popov. Mi padre era un comerciante pobretón del norte, y mi mamá, una vieja bastante vulgar. Tú la viste un día hace mucho en la estación de tren, ¿te acuerdas? Y creíste que era mi criada. Mi hermano picó piedras toda la vida, y ahora anda de brasero. Pero a pesar de todos tus títulos y antepasados coloniales, chulita, yo soy más que tú, porque estoy acá arriba y tú allá abajo, ¿ves? Y la vida atufada de tu tía no es más que una criada por más sangre azul que tenga. Es tan criada como tú, o Rosa, mi recamarera». Para los años 50, los ricos del Porfiriato veían cómo sus residencias de la colonia Juárez se iban achicando. Se convertían en oficinas, restaurantes, departamentos, misceláneas, o tenían que convivir con nuevos edificios de departamentos. En cambio, los nuevos ricos, como los Robles, buscaban los fraccionamientos recientes o habitaban las suntuosas mansiones de las lomas de Chapultepec. Allí eran las fiestas del jet set, en estas casas enormes. La nueva burguesía era la clase política que surgió de la revolución. Era la clase dominante del Porfiriato, que consideraban
era considerada por los partidarios de Lerdo de Tejada como unos advenedizos, y luego fueron considerados aristócratas por la Revolución Mexicana. No, eran siempre clases bastante movibles. Hay que ver que ha habido una cierta movilidad social en México. Limantur llegó con alpargatas a Veracruz a fines del siglo XIX, qué sé yo, no era una aristocracia como se concibe en el sentido europeo, ni mucho menos, no llevaban siglos allí, llevaban muy pocas décadas, y se sucedían muy rápidamente, pero tenían esta pretensión en un país que era muy pequeño. Cuando terminó la Revolución Mexicana había 15 millones de habitantes. La ciudad, te digo, tenía 1 millón. Ellos habían sido los potentados de la época de Porfirio Díaz. Se sentían desplazados, sentían que guardaban ciertas tradiciones, cierto gusto, cierto refinamiento que le era vedado a los pelados que habían llegado con las huestes de Villa, Zapata, Carranza y Obregón. De manera que había una enorme movilidad social y un gran desequilibrio social. Lo sigue habiendo, solo que lo que hay hoy es una clase media que entonces no existía y que hoy ha crecido enormemente. El contraste de clases que ofrezco en La región no es transparente, pues era así exactamente. Enorme diferencia entre la vieja feudalidad porfirista, los nuevos ricos de la revolución y, como siempre, la gran masa proletaria de la ciudad.